Estos son los dos textos bíblicos que usan los teólogos, todo estudiador de la Biblia, aunque no tenga un doctorado en teología o en otras ramificaciones. Estos son las dos citas que más se toman para hablar acerca de Elem Ben Shahar, que eso significa brillante hijo de la mañana o lucero de la mañana, para referirse a Luzbel. Entonces, hablamos en Isaías de que él protegía un lugar. Hablamos en Isaías que él habló de un lugar que se refería del monte del testimonio, y le dije a ustedes en qué símbolo o simbólicamente que representaba el monte del testimonio, que era un símbolo que podía ser un territorio o un enemigo o un pacto de Dios para con la humanidad. Pero en este contexto, cuando habla en Isaías, el monte del testimonio, es hablando acerca del pacto que Dios quería para con la humanidad. Allí es donde se revela, que le habla a ustedes, que ya de antemano el plan de Dios para con la humanidad, Luzbel lo pudo ver, Luzbel lo pudo presenciar, el plan que Dios tenía para con la humanidad. Vaya entendiendo. O sea, se está hablando de una entidad angelical ya caída que pudo ver un plan de Dios para con la humanidad. Por eso es que usted ve que aún en la actualidad, Luzbel lo que busca es que el plan de Dios en la humanidad, llámese nosotros, no sea completado. Ya Cristo completó el plan de salvación. Ahora, a nosotros nos compete permanecer en el plan que Cristo ya cumplió, en el plan o en el pacto que ya Cristo culminó. Por eso Jesús dijo en la cruz: Padre, consumado es. En el griego significa testelestai. La palabra testelestai significa culminado y terminado es. Y la palabra consumado es en el hebreo es gamal. La palabra gamal en hebreo significa terminar, concluir, finalizar. Por eso era también que cuando el sumo sacerdote, en los tiempos de Moisés en el templo, ellos no hablaban dominicano, no hablaban chino ni japonés, ellos hablaban arameo. O sea, cuando el sacerdote cuando salía de presentar el sacrificio del animal, una vez al año, el día 14 de Nisan, el sacerdote se paraba en la puerta. Él no decía, he terminado el sacrificio, no. La palabra que él pronunciaba era gamal. He finalizado, he terminado. Por eso entienda cuando la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. O sea que Cristo es ese sumo sacerdote. Así como el sumo sacerdote, cuando presentaba el animal, se paraba a la puerta y decía gamal, pues Jesús, en literatura latina, él dijo consumado es, que viene siendo finalizado o culminado. Vayan cogiendo. Entonces, aquí lo que el texto está rogando, en una investigación más profunda y de la forma de interpretar las escrituras, como usan los judíos, el Pardes, los 4 niveles de interpretación, lo que da alusión y da un señalamiento de que ya Luzbel estaba viendo un plan de Dios para con la humanidad. O sea que antes de la humanidad ser creada o ser puesta en la tierra, ya él vio el plan de Dios para con la humanidad. Mire la capacidad que pudo tener Luzbel antes de ser un ángel caído. Bueno, esa es una de las teorías cuando se habla en profundidad acerca de este texto. Y eso lo estuvimos hablando. También estuvimos hablando acerca del monte. A lo lado del norte era donde que se quiera posicionar, y simbólicamente eso se refiere a juicio o lugar de juicio. En otro contexto, él quería ser semejante a Dios. ¿En qué? En hacer juicio. En hacer que se cumpla juicio. Y si alguien erraba o faltaba, él quería emitir juicio él.
Pero sabemos que el único que tiene legalidad de emitir o mandar que se ejecute un juicio es Dios. Entonces, como él quería ser semejante a Dios, Dios a él no le dio esa facultad. Por eso vino el problema de él para con Dios. Ahí donde se cae la teoría que unos teólogos y pastores dicen que él quiso quitar a Dios de su trono. Y eso es algo ilógico. Yo le enseñé a ustedes que los demonios no son locos. Luzbel no es un loco. Eso es como que un niño de 3 años quiera darle una pela a su papá. Eso no cabe en la cabeza de nadie, en la mente de nadie. Oye, de que un niño de 3 años le dé una pela a su papá, nadie va a creer eso porque es ilógico. Pues entonces, la acción de decir de que Luzbel o Estrella, hijo de la mañana, quería quitar el trono a Dios, eso no tiene coherencia, eso se cae de la mata. Ahora, aquí sí vemos en que él quería ser semejante a Dios. Él quería juzgar a las naciones, él quería regir en las naciones como Dios juzgaba y como Dios regía. Por esa facultad solamente la tiene Dios. Por eso vemos en Éxodo que los egipcios adoraban otros dioses, y los dioses cuando se incomodaban con el pueblo, era cuando venían truenos, cuando venían lluvia, cuando venían peste y se comían el grano y el trigo que sembraban los egipcios. Ellos entendían que cuando eso pasaban era que los dioses se incomodaban con ellos. Eso es lo que pasaba en Egipto. Entonces Dios mostró que no hay Dios por encima de él. Entonces, como esa facultad de juzgar todas las cosas le compete a Dios, Dios no comparte eso con nadie. Vamos cayendo. O sea que lo que él quería hacer, Dios con nadie lo iba a compartir. Porque en juzgar a las naciones le compete a Dios, no a los ángeles. Los ángeles no fueron creados para juzgar las naciones por su propia cuenta, por ellos mismos. El único que juzga por él mismo es Dios. Por eso es que Dios, cuando el hombre quiere hacer la cosa a su manera y como él quiere, ¿con quién esa persona se encuentra? Pues con Dios, porque Dios es que tiene esa facultad. Ahora, cuando el hombre juzga y el hombre hace su juicio según la instrucción, según el mandato de Dios, ese hombre haya aprobación en Dios. Pero cuando el hombre juzga a su manera, pues quien va a tener enfrente es a Dios. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que quería Luzbel, juzgar como Dios, independientemente de cómo Dios juzgara. Bueno, estamos claros ahí. Entonces, hubo una parte que no pude resaltar, y es la parte cuando dice: subiré a las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Me gusta algo aquí. La palabra nube que aparece aquí no es hablando como que es la nube que nosotros vemos en el primer cielo. Acuérdense que hablamos que hay 3 cielos. Obviemos los 9. Vamos a enfocarnos en los 3 cielos. El primer cielo es donde se encuentra este mundo, donde vemos las nubes, vemos el cielo azul, vemos las aves volar. Más allá vemos las estrellas, por las estrellas están en el segundo cielo. Entonces, Luzbel, si no estaba en la tierra, pues obvio que él estaba en el segundo cielo. Si él no estaba en el primer cielo, que es donde nosotros estamos, en el mundo, y no estaba en el tercero, que es donde está Dios, entonces él estaba en el segundo cielo. Si nada más decimos que hay 3 cielos. Entonces, él dice: subiré a las alturas de las nubes. Entonces el texto me está diciendo que en el segundo cielo, después del segundo cielo hay nubes. No, porque en el único espacio de cielo que hay nubes en el primer cielo. En el segundo cielo ni en el tercer cielo hay nubes. Ahora, el punto está que hay que saber interpretar el significado de las nubes que Luzbel estaba mencionando allí. Y la palabra nube, escríbalo, tiene como significado la gloria de Dios. Recuérdense que cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, dice que una columna de nube lo cubría a ellos de día y una columna de fuego de noche. Pues entonces esa columna de nube que estaba allí es símbolo de la gloria de Dios. ¿Y es símbolo de qué? Es símbolo también de la protección de Dios. Ahora bien, aquí entra el punto.
El tercer punto, cuando la Biblia habla de nube, es hablando de fuente de vida. Escuche ahora, las nubes también simbolizan fuente de vida. Oh, entonces, si allí la palabra nube no se puede interpretar como la presencia de Dios, ni se puede interpretar como la protección de Dios, entonces hay que interpretarla aquí como ¿qué? Como fuente de vida. Oh, entonces el texto me está revelando que Luzbel quería subir a lo alto de las nubes y ser semejante al Altísimo. Entonces me está diciendo el texto que él quería ser semejante a Dios, siendo una fuente de vida. ¿Y quién es el único que puede dar vida? Pues Dios. ¿Están cayendo? Él quería ser semejante a Dios y ser una fuente en dar vida. Pero él no fue creado, él no fue diseñado para esa facultad, para dar vida. ¿Cuántos me están cayendo? Entonces, él codició, podríamos decir, él envidió lo que Dios podía hacer, lo que en la sola potestad de Dios estaba en hacer. ¿Y qué es lo que está en la potestad de Dios de hacer? En dar vida. Y él quería dar vida. Y como Dios conoció la intención de él, Dios no le permitió esa facultad. Porque el único que da vida es Dios. ¿Están cayendo? Por eso Cristo cuando está en la tierra, él dice, yo soy el dador de la vida. ¿Y por qué Dios, como no comparte eso con nadie, no le llamó la atención a Jesús? Porque Jesús es Dios. Isaías, Dios habla y dice, nadie salva después de mí. Y si Dios no fue, y si Jesús no fuera Dios, ¿por qué Jesús salva? Si Dios en Isaías dice, nadie salva después de mí, y Jesús se presentó como el Salvador, porque Jesús es Dios. Oh, ya yo entiendo el texto cuando la Biblia dice, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. No dice va al Padre, lean bien. Nadie viene al Padre. O sea, nadie viene a mí si no soy yo que lo traigo. Jesús le reveló a los apóstoles, ustedes no me eligieron a mí, yo lo elegí a ustedes. Porque quien elige es Dios. Nosotros no elegimos a Dios, Dios no elige. Y nosotros aceptamos la escogencia de Dios. Entonces, mira el rejuego de las palabras. Si él quería dar vida igual a Dios, y esa facultad solamente la tiene Dios, eso fue lo que trajo la provocación de Dios no dejarlo en el segundo cielo donde él estaba, porque esa facultad está en Dios. ¿Me siguen? Esa facultad está en Dios. Pero aquel que quería dar vida semejante a Dios, ¿por qué ahora él quiere quitar vida? Porque no pudo lograr lo que él quería hacer. ¿Cuántos se han fijado que a veces una persona quiere alcanzar una meta? Cuando no logra la meta, se vuelve una persona mala, se vuelve una persona despiadada, cuando no logra la meta que quiere. Pero hay metas que queremos lograr, pero si la meta que queremos lograr no la logramos, o no recibimos la ayuda de esa, ¿por qué hay que ser malo? Hay que ver el por qué no pude lograr cierta meta. En yo no lograrla, me da facultad en ser una persona mala, en ser una persona contraria de lo que verdaderamente debo ser. Yo creo que no se puede. Entonces, Luzbel no podía ser una persona mala o decidir ser malo, aunque Dios no le permitiera obtener y ser lo que él quería hacer. Por eso es que hay personas que son ateos. ¿Usted cree que son ateos porque quieren? Es porque no alcanzan ni ven el favor de Dios como ellos quieren y quieren culpar a Dios de sus malas decisiones. Entonces, ¿estamos claros? Es semejante. Como Dios no le dio la facultad a él de lograr y ser lo que él quería, él decidió andar en su maldad. Por eso es que ellos no hallaron perdón. No porque Dios no quiso o en Dios nega el poder de perdonarlo. Fue que ellos decidieron andar en su maldad. Por eso no alcanzaron perdón. Ok, salimos de esta parte. Entonces, mire los puntos que le estoy detallando
para que usted entienda lo delicado de la decisión que él quería tomar. No era tan simple como parece. Eran decisiones y posturas, cuando habla de la semejanza a Dios, facultades que solamente existen en Dios. Repito, facultades que solamente existen en Dios, no en más nadie. Y son cosas que Dios no comparte. Eso es parte de la gloria que Dios no comparte. Dios no comparte lo que es la adoración, que alguien sea adorado por encima de él. Y otra cosa que Dios no comparte es en darle vida a alguien, porque el único dador de la vida es Él, el único. Bueno, entremos en materia. Nosotros leímos en Isaías, en Ezequiel, capítulo 28, verso 11. Déjeme citar algunas cosas. Dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, levante y endecha. La palabra endechar en la cultura hebrea y aquí en la Biblia se conoce y se interpreta como hacer cánticos de lamentaciones, hacer como cánticos de expresiones de tristeza. Aquí en el texto, en el verso 11, se está hablando como que se va a dirigir a una persona, el escritor, como que Dios le envió al escritor, o a Ezequiel, mejor dicho, a mencionar algo. ¿A quién? A hablarle al rey de Tiro. Pero vamos a ver cómo cambia la palabra en la boca de Ezequiel cuando Dios manda a referirse a Ezequiel para que se refiera al rey de Tiro. Vamos a ver cómo cambia la oración, que allí es donde entra la parte que ahora ya se toma para poder interpretar y señalar acerca de la persona de la estrella, hijo de la mañana, llamado Luzbel, o el diablo, Señor lo reprenda. Pero dice el verso 11: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, levanta y endecha sobre el rey de Tiro y dile. O sea, Dios le estaba diciendo al profeta: lo que tú vas a anunciar, pronúncialo en cántico, pero en cántico de lamentaciones, lamentándote por lo que le va a acontecer al rey de Tiro. Pero mire cómo Dios ahora toma al profeta, el espíritu, y ahora no se está refiriendo como a una persona directamente, sino se está refiriendo como a otra entidad. Aquí donde se saca que lo que ya el profeta estaba hablando aquí es haciendo referencia a Luzbel. Dice el 12: hijo de hombre, levántate y endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. Vamos a interpretar la palabra sello. La palabra sello se interpretaba de la siguiente manera: como autoridad. Repito, la palabra sello que aparece aquí representa autoridad, protección y revelación con Dios. Repito, la palabra sello que aparece aquí se interpreta como autoridad, protección y revelación con Dios. O sea, ¿qué es lo que está arrojando el texto? Cuando dice: tú eres el sello, tú eras, verbo pasado, el sello de la perfección. Oh, lo que el texto me está diciendo a mí, que Luzbel era una persona con autoridad. Oh, y la palabra autoridad en hebreo significa mishtal. Y la palabra mishtal significa regla o autoridad delegada. Eso significa la palabra mishtal. O sea, que él tenía una autoridad, y la autoridad que él tenía no fue una autoridad que era tomada por él, porque él quiso ser lo que él era. No, la autoridad que él tenía y poseía se la dio Dios. Ahora, ¿cuál era la función de la autoridad de él? Pues ya la conocimos, que era el que dirigir y direccionar a los ángeles que cantaban, los ángeles asignados a él para cantarle a Dios. Esa era su autoridad. Entonces, ya entendemos por qué razón Dios no le permitió de que él tomara, poseyera el lugar que él quería tomar y poseer, porque no era en su jurisdicción ni le era de autoridad para él tomarlo, porque él fue creado bajo un
una autoridad y un límite. Seguimos. Protección. La palabra protección, que protegía. Ya sabemos que era lo que él protegía. ¿Qué era? La alabanza de Dios en el cielo. Ok. Y relacionado con Dios. O sea, aquí la palabra sello me está interpretando también de que esa entidad angelical tenía una relación con Dios estrecha. ¿Me siguen? Luzbel en el cielo, antes de ser un ángel caído, tenía una relación estrecha con Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que tener claro, que yo se lo digo a la iglesia, si Dios te habló y escuchaste la voz audible de Dios, no te creas la gran cosa por eso. Porque el hecho de que Dios te hable no te hace a ti así, no te hace ser el mejor evangélico. En que Dios te use no te hace a ti ser mejor evangélico que otro. Aquí Dios lo está mostrando. Luzbel tenía una relación estrecha con Dios. Y la relación estrecha que tenía con Dios no le valió de nada cuando él quería tomar una posición que no le era correspondida. Por eso que usted ve muchos predicadores bien usados y en su trayectoria se apartan de Dios. Oh, pero ¿y por qué se apartó de Dios? Era un hombre muy íntegro con Dios. Claro, porque se tomó la confianza de Dios en exageración. Tomó la confianza de Dios como que Dios le iba a apoyar y le iba a aplaudir toda la cosa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos ver expuestos como Luzbel. Si nos creemos la gran cosa porque Dios nos llena de sabiduría y conocimiento, eso no va a valer de nada. Porque si nos descuidamos y nos queremos creer la gran cosa, vamos a tener problemas con Dios. Aunque Dios nos hable, aunque Dios nos use, aunque profeticemos, hablemos en lengua, Dios para un paralítico, Dios le dé la vista a un ciego, para Dios eso no es nada. Lo imposible para Dios es hacer que el hombre le obedezca. Pero en usar al hombre en milagro y en prodigio, eso no es difícil para Dios. Lo difícil para Dios es hacer que el hombre le obedezca. Punto y seguido. Seguimos. Luego dice, llenado de sabiduría. O sea, ya estamos viendo otro texto más que nos da a entender de que Luzbel no era un loco. Él nunca quiso quitar a Dios de su lugar porque él tenía sabiduría. Alguien que tiene sabiduría es alguien que puede hacer lo correcto en un momento determinado. Repito, alguien que anda en sabiduría es cuando hace lo correcto en tiempo determinado. Una cosa es tener ciencia y otra cosa es tener sabiduría. Tener ciencia es conocer de algo. Cuando usted conoce de algo, usted tiene ciencia, tiene conocimiento de algo. Ahora, andar en sabiduría no simplifica en conocer algo, sino es saber usar el algo que tengo. Eso es sabiduría. Bueno, sigue diciendo, y acabado de hermosura en Edén, y acabado de hermosura. La palabra hermosura que aparece allí, no hablando de un físico. No. No hablando de un físico. En Dios no existe la personalidad fea. Que tú eres moreno, indio, prieto, chino, japonés, los ojos chiquitos, los ojos grandes, nariz grande, fea. En Dios no existe eso. La feura en Dios es el pecado. Eso es la feura en Dios. Entonces, aquí la hermosura que resalta de él, no es hablando de que él era un ángel con el pelo largo, nariz fina, ojos verdes, y le brillaba en la noche, boca rosadita. No es eso que está refiriendo. La hermosura era la luz. La hermosura era la gloria que él portaba, dada por Dios. La hermosura era el favor de Dios que él tenía. Esa era la hermosura de él. Ok. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Vamos a definir este punto. La palabra Edén, escriba ahí. La palabra Edén significa placer, deleite, fidelidad, paraíso y jardín. Repito, la palabra Edén significa placer, deleite,
felicidad, paraíso y jardín. Oh, ¿qué me está diciendo el texto? En Edén. Oh, yo he escuchado teólogos y dicen, cuando la Biblia menciona Edén, ellos creen que se está hablando del Edén que estaba en la tierra. No, hermano. Luzbel todavía no estaba en la tierra. Luzbel no protegía nada en la tierra, porque la tierra todavía no estaba poblada por el hombre. Y si no estaba poblada por el hombre, tampoco la tierra estaba por encima de la superficie de las aguas. Se está hablando del lugar donde estaba Luzbel. O sea, ¿y dónde estaba Luzbel? En el segundo cielo. O sea, cuando la Biblia habla de Edén, en este caso, no es hablando del huerto de Edén en la tierra. Porque Edén es todo donde hay placer, hay deleite, hay fidelidad, hay paraíso y hay jardín. A eso se refiere la palabra Edén en la Biblia. O sea, que si usted tiene felicidad, si usted se siente como en un jardín, que se siente en paz y en tranquilidad, tú estás viviendo un Edén. Por lo cual, en el segundo cielo, donde estaba Luzbel, él estaba como en un Edén. Él estaba en paz, estaba en tranquilidad, estaba en armonía, estaba en deleite, estaba en placer. ¿Cuál era el placer que Luzbel tenía? Adorar a Dios, hacer lo que Dios le impuso que hiciera en el huerto del Edén. Él se llenaba de placer haciendo eso, hasta el día que se puso en su corazón anhelar lo que no le era permitido. Dígame a ver si usted me está entendiendo. Hágame saber si me está entendiendo. O sea, cuando la Biblia habla de Edén, no hablando del huerto del Edén de la tierra, porque todavía él no fue destronado. Mire cómo dice el texto. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. O sea, que está hablando de una persona, estuviste, era porque antes estabas, ahora no estás. Y si antes estaba, pues entonces estaba en un lugar. Y en el lugar donde estaba, había un Edén. Oh, ¿había un lugar como el Edén que estaba en la tierra? No, porque la palabra Edén no simplemente se interpreta como un lugar. Cuando tú te sientes en deleite, en gozo, en paz, tú estás en un Edén. ¿Están cayendo? Usted está en un Edén. En el huerto de Dios estuviste. La palabra huerto es lo mismo cuando se habla de jardín y cuando se habla de Edén. El hecho de que la Biblia mencione Edén y luego dice en el huerto de Dios, es hablando que en el Edén o en el huerto donde él se encontraba, allí estaba Dios. Allí lo puso Dios. Oh, pues ya entendemos cuando la Biblia refleja que Dios no necesita estar en un lugar porque todo habita en él. Aunque Dios estaba en el tercer cielo para representar en lo más alto, en lo más sublime, porque a eso se refiere la Biblia cuando habla de altura. Es hablando que Dios estaba en lo más sublime. Y cuando habla de lo más sublime, era que Dios andaba, vivía y moraba en la gloria que Adán y Eva andaban, palpaban y veían en el Edén. Dice, y toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ionice y zafiro y carbunclo, esmeralda y oro. Ahora, vamos a definir de qué era que estaba vestido, la estrella hijo de la mañana. Vamos a ver, vamos a definir la palabra cornerina. La palabra cornerina que aparece allí es una piedra que su color es rojo y anaranjado. Ahora, ¿qué simboliza la piedra cornerina? Bueno, vamos a ver a qué Dios se estaba refiriendo, la vestidura que él tenía. La piedra cornerina se asocia con la realeza. Repito, la piedra cornerina se asocia con la realeza. O sea, que en el lugar donde estaba Luzbel, él andaba en una realeza. Por eso es que habían ángeles
que estaban por debajo de él. ¿Me siguen? Habían ángeles que estaban por debajo de él. Él andaba en realeza. O sea que una de las investiduras que él tenía era la realeza. Segundo, la protección. Vuelve a aparecer la palabra protección. Tercero, la valentía. O sea que Luzbel era un ángel que tenía valentía. Vamos a traer esto a contexto. Si él protegía la adoración en el cielo, supongamos que si un ángel se quisiera sobrelevar en contra de la adoración, él iba ¿a qué? A enfrentar a ese ángel con valentía, no con cobardía. Porque el propósito de él era cuidar y velar la adoración a Dios. Para eso fue creado, por eso era un querubín protector, proteger la adoración a Dios. Ahora, si pasó, sabrá Dios. Pero si pasaba, supongamos que hubiese pasado, o si pasó y no lo sepamos, un ángel se disponía a no adorar a Dios, ¿con quién ese ángel se iba a enfrentar primero? Con Luzbel, por la razón de que él era protector y eso es lo que él tenía que proteger, y él se le dio la valentía de que si un ángel no iba a hacer lo que debe de hacer, con él se iba a enfrentar. ¿Me están siguiendo? Ahora, y eso queda en Dios. Si pasó, no pasó, o si pasara, él tenía la valentía para enfrentar esa entidad angelical. ¿Podía pasar? Claro que podía pasar. Él pecó y no podía pasar y pasó. ¿Me siguen? Ahora bien, a nosotros como iglesia se nos delegó autoridad y se nos encomendó una misión que tenemos que predicar el evangelio. O sea que el Señor nos dio valentía, que es la confianza en Él, de nosotros proteger, velar. ¿Por qué? Por mi salvación. Oh, si yo tengo que velar y cuidar mi salvación, ¿por qué cuando llegan los momentos difíciles, nosotros, aunque somos humanos, es obvio, puede pasar? Pero, ok, si llegan los momentos difíciles, sí, nos vamos a sentir mal y tristes. Pero el punto es, ¿tenemos que permanecer en cobardía o tenemos que permanecer en valentía? Pues yo creo que Dios espera de nosotros permanecer en valentía. Yo creo que cuando llegan los momentos difíciles, Dios quiere que prediquemos el evangelio con la valentía que lo predicamos cuando también estamos en abundancia. Entonces, eso es mostrar valentía en la posición que Dios nos puso. Si Dios nos puso a predicar, aunque pase una catástrofe, la decisión que debemos de tomar en ese momento es una actitud de valentía, porque se nos dio la valentía para enfrentar el mal y las adversidades. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Ahora, si nos deslizamos, si no permanecemos en la misma, el punto es no quedarnos como un cobarde, sino retomar la valentía. Otra característica, y la conexión con la divinidad. Repito, ya en esta piedra de la cornerina, ya yo veo de qué era la vestidura de Luzbel. ¿De qué? De realeza, de protección, de valentía, de conexión divina con Dios. Esa era la vestidura que él tenía. O sea que cuando los ángeles lo miraban a él, miraban a una persona que tenía el qué, una conexión divina con el Padre. Cuando los ángeles lo miraban a él, estaban viendo una persona que tenía realeza, que se merecía respeto. O cuando los ángeles lo miraban a él, veían a una persona que tenía valentía. Oh, pero el ser que tenía valentía mostró el qué, ineficiencia en la valentía. ¿Cuándo mostró ineficiencia y no mostró valentía? Cuando él quiso poseer y tomar un lugar que no le era correspondido. O sea que de entender que él tenía la cualidad y la facultad de sacar valentía y decir, ese lugar no lo puedo tener porque no me es de mi jurisdicción. Ya usted entiende por qué nosotros tenemos la facultad de decir al pecado sí o decir al pecado no.
Esa decisión está en nosotros. En nosotros está la valentía de aceptar a Dios como negarlo. ¿Entendemos? Ay, Dios, tócame. Pero si Dios no toca, Dios no mata. No, Dios sabe que nosotros tenemos la facultad y la valentía de tanto como elegirlo, de tanto como abandonarlo. ¿Me siguen? Segundo, la piedra topacio significa o se asocia con la fuerza. Nuevamente se repite la valentía y luego dice valentía y la protección a los que la llevan consigo. O sea, que la fuerza que Luzbel tenía, o este ser, aparte de ser un querubín protector, él tenía fuerza. O sea, que la parte de la vestidura que él tenía era la fuerza que él tenía. O sea, que no se está hablando de una entidad angelical que era debilucha, sino también que tenía fuerza. Tercero, jaspe. Esta palabra se asocia con la calma. Con la calma y la relajación. Oh, ¿qué me da a entender aquí? Si él era un querubín protector y era encargado de la música, entonces me da a entender que cuando él cantaba, sí, él cantaba, cuando él cantaba, ¿qué podía procrear? Calma y relajación y sanación de heridas. ¿Usted está yendo de la facultad que tiene esa entidad angelical? Y sanidad de heridas emocionales. Y ayuda a conectar con la naturaleza, portadora de energía y símbolo de tomar. Entonces, esta descripción lo que me está diciendo a mí, que aquella entidad angelical o aquella jerarquía angelical tienen la facultad de conectar al ser humano con la naturaleza. ¿Con cuál naturaleza? Con la naturaleza de Dios. Oh, pues entonces ya yo entiendo que cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, que los ángeles estaban haciendo sonidos de trompeta, sonidos de bocina, mientras Dios se acercaba, más aumentaba la música. Entonces entiendo que cuando los ángeles se manifestaron allí, quizá el cántico que cantaron mientras sonaba en la bocina estaba calmando al pueblo. Hello, estaba calmando al pueblo. Oh, entonces el texto me está diciendo que los ángeles tienen facultad de que cuando ellos le cantan a Dios, tienen facultad de que de sanar heridas, de calmar, de relajar. Oh, eso es lo que me está arrojando el texto. Aunque Luzbel ya no lo iba a hacer, pero esa es una de las investiduras que él tenía. Que él tenía en el cielo. Y lo que él podía emanar. Aunque el hombre no hubiese pecado, es obvio que a nadie iba a calmar y a relajar por medio de un cántico. Pero el hecho de que el hombre no hubiese pecado, aquí vemos que él no carecía ¿de qué? De procrear eso al ser humano. Oh, pero ya él no está. Pero los ángeles que sí todavía permanecen en su posición, pues entonces me da a entender el texto que cuando esos ángeles cantan en el ser humano, ¿qué pueden procrear? Calma, relajación, sanación de heridas, de emociones, ayuda a conectar con la naturaleza de Dios, portadora de energía y símbolo de tomar. O sea, como símbolo de tomar a alguien y posicionarlo en la posición que debe de estar. Oh, pues yo entiendo que cuando los ángeles a veces se aparecían a alguien y direccionaban a alguien para conectar a alguien con lo que tiene que estar conectado. Le voy a dar un punto aquí. ¿Cuántos se acuerdan cuando José iba para donde sus hermanos y él no encontró a sus hermanos en el camino o en el lugar que ellos estaban? Y un hombre se le aparece a José y le dice: tus hermanos están en tal lugar, ve, encuéntrate con ellos. Esa persona que aparece allí, en la interpretación hebrea, es símbolo y representación de un ángel
que encontró a José perdido y el ángel lo direccionó hacia donde estaban sus hermanos. En otro contexto, él tomó a José y lo direccionó hacia donde José tenía que ir, porque estaba perdido. Entonces, esto de entender que muchos de nosotros podamos tener experiencias y apariciones angelicales que nos van a direccionar. Yo he escuchado personas que han hablado y han testificado que han tenido experiencia con ángeles, con personas que le han hablado que ellos nunca lo han visto. Yo fui uno de esos cuando era un niño. Queda entender el texto que los ángeles, aunque Luzbel perdió esa facultad, no quiere decir que los ángeles hayan perdido esa facultad. Los ángeles que se manifestaban en la antigüedad son los mismos que se pueden seguir manifestando en estos tiempos. ¿Estamos claros? Ok. Miren, voy a terminar con esta parte por hoy. La cuarta piedra que menciona, que es el zafiro. Dice, la piedra del zafiro es una piedra azul, amarilla y morada, se puede encontrar. Es símbolo de lealtad, la verdad, fidelidad y realeza, aparece nuevamente la palabra, pero resalta la palabra lealtad. O sea, Luzbel, en el lugar donde él estaba, tenía que permanecer en lealtad a Dios. Mas él fue inleal en la posición que Dios a él lo posicionó. Él fue revestido de lealtad, mas él decidió no permanecer en esa lealtad. ¿Me siguen? Esa era una de las investiduras que él tenía, que ser leal, mas él no fue leal a Dios. Entonces, cuando nosotros somos desleales, fue porque decidimos no serlo. ¿Cuánto me entienden? Y a veces la deslealtad viene por producto de una inlealtad. Cuando alguien a veces no es leal, a veces nosotros reaccionamos semejante a esa persona. Pero Dios a Luzbel nunca le fue desleal, siempre le fue leal. Por eso dice un texto, Dios siempre permanece fiel, aunque el hombre sea infiel. Porque Dios, una de las investiduras de Dios es ser leal. Y aunque nosotros le seamos desleales, Dios permanece leal. Por eso hay un texto también que dice que cuando nosotros da un señalamiento, que cuando nosotros volvemos a Dios, encontramos a Dios en el mismo lugar que nosotros lo dejamos, porque Él siempre permanece fiel. Él no es desleal, Él siempre será leal. Los desleales somos nosotros hacia Él, mas Él permanece leal. Entonces, Luzbel no tuvo razón para serle desleal a Dios. Él fue desleal porque Él quiso, mas Dios no se lo merecía. ¿Que hay personas que merecen usted ser desleal? Pues claro, porque la palabra deslealtad, es obvio que si alguien no te es leal, ¿verdad? Tú no vas a dejar que esa persona que no te fue leal, tú permaneces con alguien que no es sincera, con alguien que no es justa contigo, alguien que no es honesta contigo, alguien que no te produce un Edén. ¿Cuánto me siguen? Porque el mismo Dios, cuando el hombre decide de su maldad, Dios se aparta. Ahora, ¿en qué Él permanece leal? Que cuando el hombre viene, Él no lo rechaza, no lo rechaza, lo perdona. Lo perdona. Esa es la naturaleza de Dios. La verdad, fidelidad y realeza. O sea, la vestidura que tenía Luzbel no solamente era andar en lealtad, sino también andar en verdad. Yo estoy más que convencido que si Luzbel hubiese reconocido su falta, aún él se despertó en él la intención de anhelar y tomar algo que no le ha permitido. Yo estoy convencido que si ahí mismo también le nace a él en retratarse,
de lo que él pensó y maquinó, yo estoy convencido que Dios lo hubiese perdonado. Yo estoy más que convencido que si Dios hubiera visto en él la intención de reconocer, yo estoy más que convencido que Dios lo hubiese perdonado. A igual que el hombre, si Adán y Eva no se justificaran y hubiesen conocido, el mundo y la historia de nosotros hubiese sido otra. Pero por ellos justificarse fue donde vino la desgracia que hoy nosotros la estamos acarreando. Y punto, fidelidad. Dios le exigía a él en su lugar fidelidad, mas él no permaneció en fidelidad en el lugar que Dios lo posicionó. Mis hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga.